Para continuar con la presentación, hablaremos sobre la hipercalcemia. Se me cortó un poco la presentación previa, espero poder completar un poco lo que quedó pendiente en la charla anterior, que eran básicamente dos diapositivas sobre la fatiga, considerar que las características que podríamos encontrar en los pacientes básicamente son los síndromes asténicos y los calambres. Entonces tenemos la astenia, debilidad generalizada con fatiga fácil, laxitud, falta o disminución de la fuerza muscular y con ello también la energía, con un deseo intenso de permanecerse acostado, ¿no? La fatigabilidad tiene esta incapacidad para desarrollar las actividades habituales y importante reconocer estos diagnósticos porque con ellos, bueno, actualmente tenemos muchos de estos diagnósticos que llamamos fatigas crónicas y para llegar antes a este diagnóstico es importante hacer un diagnóstico diferencial exhaustivo, ¿no? Como pensar en el exceso de trabajo y el estrés, pensar en trastornos de enfermedades de salud mental, pensar en enfermedades infecciosas, endocrinopatías, pensar en trastornos hepáticos, cardíacos, desnutrición, el propio alcoholismo que puede generar estas consecuencias y también considerar trastornos hematológicos, ¿no? Como la propia anemia. Y dentro de ya este diagnóstico diferencial entran también los trastornos hidroelectrolíticos, donde vendríamos a encontrar al sodio, al potasio, al magnesio, al cloro, al potasio, perdónenme, al calcio, al magnesio, incluso al cortisol. Y si tenemos pacientes mayores de 50 años y asociados a pérdida de peso, pensar también en malignidades. Y si no encontramos una causa, a pesar de haber hecho esta búsqueda exhaustiva, pensar también en la respuesta ante al tratamiento antidepresivo a modo de prueba terapéutica. Y ahí podemos pensar en depresión y continuar el tratamiento, ¿no? Y de no encontrar mejoría, se considera ya el síndrome de fatiga crónica. Adicionalmente están este diagnóstico de calambres y contracturas o tetania. La contractura muscular normal vendría a ser la consecuencia de interacciones entre los iones de calcio liberados por el retículo sarcoplásmico y las proteínas musculares actina y miosina, ¿no? Lo que hablamos al inicio de la charla. Entonces, esto es posible que se dé las contracciones, que es frecuente las contracciones fisiológicas, pero hay contracciones musculares involuntarias y prolongadas que pueden deberse al incremento de la frecuencia de los potenciales de acción por hiperactividad de las motoneuronas, causando un calambre muscular, o la depresión de tripfosfato adenosina muscular y con su consiguiente acumulación de calcio en el citosol, lo cual impide la relajación del músculo y provocando su contractura muscular. Entonces, nosotros tenemos o calambres o también tetanias. Estos calambres son contracciones nuevamente involuntarias, generalmente dolorosas. Y las tetáneas, debido a la hiperexcitabilidad generalizada de los nervios, pues podríamos tener esta hiperactividad a nivel de unidades musculares y espasmos musculares, generando también hiperactividad sensorial y parestesias. Em, Vamos a hablar más adelante sobre los signos relevantes en cuanto a hipocalcemia, que vendrían a ser el signo de Chebostek y Crusoe, pero también importante considerar que pueden existir ataques tipo convulsivos o epilepsia en relación a los trastornos del calcio, especialmente a los trastornos tipo hipocalcemia, que pueden ser convulsiones tónico-clónicas, pueden ser tónicas o pueden ser clónicas. Y aquí sí hacer como un paréntesis. Hace poco tuvimos un caso de una niña, bueno, no tan niña, ya tenía 20 años, pero fue diagnosticada a los 10 años de epilepsia. Pasó 10 años hasta que nosotros lo hemos vuelto a ver y un médico internista le pide un perfil completo, incluyendo los niveles de calcio. Sus niveles de calcio estaban francamente disminuidos, con niveles de 5.5 miligramos por decilitro. Encontraron el fósforo muy alto, la paratormona muy baja y se diagnosticó como un hipoparatiroidismo que finalmente era congénito, es decir, ella nació con este problema, pero nadie pudo diagnosticarlo y finalmente la paciente ya tiene complicaciones derivadas de esta hipocalcemia no tratada. Para que lo tomen en cuenta, siempre como parte del diagnóstico diferencial de convulsiones, especialmente en niños, están los trastornos metabólicos que incluyen los trastornos de calcio, la hipocalcemia. Vamos a empezar a hablar ahora sobre la hipercalcemia en específico. Se define hipercalcemia cuando los niveles de calcio están elevados. Siempre considerar la corrección del calcio a través de esta fórmula. Es el calcio medido más 0.8 por 4 menos la albúmina. Y es que es importante conocer, y hay mucha importancia en varias cosas, pero en el calcio extracelular, el calcio que tenemos en sangre, lo tenemos libre en su 50%. Hay un 40% de este calcio que está unido a proteínas, especialmente el albúmina.
Y por eso es que es relevante ajustarla a la albúmina cuando yo mido calcio total, que es el medido en miligramos por decilitro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una albúmina en 3 y mi nivel de calcio está en 10, eh, yo voy a decir, vamos a poner un calcio limítrofe de 10,5 que se considera el límite para decir hipercalcemia, ¿no? Puedo decir, valor está en 10,5, le pongo 0,8, multiplico por 4 menos 3, que sería 1, y sería 0,8, ¿no? Entonces 10,5 más 0,8 es 11,3. Entonces el paciente sí estaba en hipercalcemia, nada más que parecía que no, porque los niveles de albúmina están disminuidos. Entonces esta fórmula es relevante sobre todo en contextos de pacientes con hipoalbuminemia o en desnutrición. Entonces, el diagnóstico de hipercalcemia lo tomamos según un valor sérico, siempre importa el valor de laboratorio, pero en general se considera hipercalcemia leve cuando está de 10,5 a 11,9, moderada cuando está de 12 a 14 o crisis de hipercalcemia cuando está más de 14. Estos niveles, vamos a decir, son como consensuados porque no es que haya un punto exacto en cada uno de esos niveles, ¿no? ¿Qué debería pasar si el calcio está alto? Es nada más para recordar lo que acabamos de hablar en las diapositivas anteriores. Si el calcio está alto, los niveles de paratormona deben estar completamente suprimidos. Es en el contexto de que mi paratormona funcione bien. Si el calcio está alto, la paratormona debe estar baja. ¿Para qué? Para que no salga calcio al hueso, para que el riñón haga su trabajo, que es de eliminar calcio a través de la orina, y para que no se forme la 1-alfa hidroxilación y con ello haya menos calcitrol y menos absorción de calcio a nivel intestinal. Eso tomando en cuenta. ¿Y cuál es la presentación clínica? Las hipercalcemias leves suelen no ser asintomáticas, pero pueden haber síntomas inespecíficos, ¿no? Con cansancio, malestar. La hipercalcemia sintomática suele ser la hipercalcemia moderada, y suele haber fatiga, cansancio, suele haber también confusión, irritabilidad, hipotonía, debilidad muscular. Y es que debemos recordar que el exceso de calcio genera, bueno, fisiológicamente el calcio es extracelular, lo que vendría a hacer es estabilizar la membrana celular. Al tener niveles altos de calcio, este umbral de activación va a estar mucho más alto. Entonces le va a costar más activarse y con ello todo va a ir como más lento, vamos a decir. Entonces los canales de sodio dependientes de voltaje se van a activar con un umbral mucho más alto. Entonces las neuronas, las propias fibras musculares necesitan un estímulo mayor para despolarizarse y el resultado clínico vendría a ser eh, este, lentitud mental, debilidad muscular, a diferencia de un hipocalcemia, donde ustedes van a notar mayor excitabilidad, que es al revés de lo que pasa en hipercalcemia. Eh, Cuando los niveles son mucho más altos, los trastornos suelen notarse más en ya depósitos de calcio, que pueden ser como calcificaciones renales, lesiones dérmicas, pulmonares, cardíacas o gástricas, falla renal o incluso falla cardíaca. Eh, Adicionalmente, es necesario considerar que cuando nosotros vemos un electrocardiograma, nosotros sabemos reconocer la despolarización, ¿no? El potencial de acción cardíaco. En especial el potencial de acción y en la fase 2 donde interviene, tiene mucho que ver el calcio, que ahora vamos a mencionar al respecto. Entonces decíamos, los trastornos neurológicos o psiquiátricos, vamos a tener letargia, somnolencia, alteración del sueño, incluso hay pesadillas, irritabilidad, depresión, psicosis, debilidad muscular, miopatía proximal, ojo con las miopatías proximales, que los podemos ver en trastornos también asociados a los niveles de fósforo, las hipotonías y todo esto en relación al umbral de excitabilidad de la membrana celular. Y también tenemos los trastornos gastrointestinales y ahí tenemos las náuseas, los vómitos, el estreñimiento. Y es que debemos recordar que lo que pasa en el intestino también es muy parecido a lo que puede pasar en músculo estriado, ¿no? El exceso de calcio reduce la excitabilidad del músculo liso, enlenteciendo el tránsito intestinal y generando estreñimiento. Además, el calcio estimula la secreción de gastrina y al estimular la secreción de gastrina puede favorecer la hipersecreción de acidez y generar úlceras pépticas. Y en el páncreas, la precipitación de estas células cálcicas y la acción prematura de las enzimas pancreáticas pueden decantar en una pancreatitis aguda. Y aquí viene la parte cardiovascular, que es lo que ya trataba de explicar previamente. Em,
genera muchas arritmias, puede haber bradicardias, acortamientos del intervalo QT, acortamiento, y que hay un sinergismo con la digoxina, que bueno, cada vez lo usamos un poco menos, y se asocia también a hipertensión arterial. Y es que cuando hay hipercalcemia, aumenta el ingreso de calcio y se acelera la recaptación en la fase 2. Y esta fase 2 tiende a cortarse, generando este QT acortado en el EKG. Esta contracción es más fuerte inicialmente, pero el miocardio se vuelve menos excitable y más propenso a las arritmias cardíacas. Sobre la hipertensión se sabe de que el calcio incrementa el tono vascular generando esta hipertensión leve. ¿Qué pasa a nivel renal? A nivel renal sabemos que el calcio elevado genera un incremento de una hormona, que es la hormona antidiurética, generando una poliuria y una polidipsia, que vendría a ser lo que llamamos la diabetes nefrogénica parcial. También vamos a encontrar a nivel renal que las sales cálcicas pueden terminar en precipitarse en el intersticio y generar lo que llamamos nefrocalcinosis, generando daño renal o disminución del filtrado glomerular. Y también hay una acidosis hiperclorémica que la asociamos porque el calcio inhibe el intercambiador de sodio y hidrogeniones y reduce la captación de protón, la excreción de protón. Y otras cosas pueden pasar como la queratopatía en banda o las calcificaciones metastásicas, ¿no? Y es que pasa de que el producto calcio-fósforo es tan alto que excede su solubilidad y precipita en los tejidos blandos, como por ejemplo los vasos sanguíneos, en la córnea, en los pulmones, en la piel y en el riñón, que es lo que trataba de decir previamente también. Entonces, estas son la presentación clínica de una hipercalcemia. ¿Cuál es el abordaje clínico de las hipercalcemias? Si yo tengo la sospecha clínica de hipercalcemia, que bien puede estar determinada por trastornos inespecíficos, cansancio, malestar, podemos pedir electrolitos, como vimos en la diapositiva anterior sobre fatiga, pero también en cosas más claras, ¿no? Por ejemplo, en cálculos renales, en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, en pacientes que tengan osteoporosis o deterioro de los huesos, o signos ya muy llamativos como una fractura de antebrazo en personas sobre una caída de su propia altura, puedo pensar en una fractura patológica, pido calcio. Tengo esa sospecha, bueno, mido el calcio sérico, podemos pedir también el calcio iónico, aunque suele ser un poco más caro de medir. Podemos pedir solamente calcio sérico, pero siempre considerar medir también la albúmina para poder hacer la corrección con la albúmina. Vemos que si el control está elevado, hay que hacer una buena historia clínica en preguntar los signos y síntomas que acabamos de mencionar, tanto digestivos, del sistema nervioso central. Hablamos también de los trastornos cardíacos, medir los otros electrolitos, hacer un examen clínico exhaustivo que implica también reconocer signos como las hiporreflexias, también considerar hacer en el examen clínico un electrocardiograma con la finalidad de buscar trastornos derivados de la hipercalcemia en el electrocardiograma, evaluar la función renal, medir siempre los niveles de fósforo y la fosfatasa alcalina como un marcador de recambio óseo. Preguntarnos si tiene signos o síntomas de malignidad. Las disminuciones de peso más de 10 kilos que no sean explicadas por la dieta, por ejemplo, que sean pacientes que de pronto y tengan sudoraciones nocturnas, fiebre, ¿no? Los síntomas B, que seguramente ya los han ido estudiando. Y si tiene esos signos, buscar alguna malignidad oculta, buscar siempre en el tórax, con una radiografía de tórax. Siempre en mujeres hacer nuestra mamografía, tomografías abdominales y torácicas. Si es que no tengo esto, mediremos los niveles de paratormona, porque con esto yo decanto en si depende de paratormona o no depende de paratormona. ¿Por qué me he hecho tanto hincapié en que si el calcio está alto, los niveles de paratormona deberían estar bajos? Si los niveles de paratormona no están bajos, esto le llamamos hipercalcemia dependiente de paratormona. Es decir, la paratormona es culpable de esa hipercalcemia. Y vamos a pensar ya en un hiperparatiroidismo. Si más bien los niveles de paratormona están disminuidos, hablamos de una hipercalcemia independiente de paratormona. O sea, algo más está pasando afuera que lo que está pasando es que como el calcio está alto, claro, la paratormona está baja, normal. Entonces tengo que buscar otras causas y generalmente son las asociadas a malignidad. Entonces lo que llamamos hipercalcemias independientes de paratormona y buscamos malignidades ocultas y están las hipercalcemias asociadas a malignidad
que pueden ser desde el mieloma múltiple, pueden ser los linfomas, y ahí vamos buscando otras causas. Y estas vendrían a ser las etiologías. Las hipercalcemias dependientes de paratormona, ven el hiperparatiroidismo primario, el hiperparaterciario, las hipercalcemias hipocalciúricas familiares, y por eso es relevante todos estos pacientes con hipercalcemia pedir calcio en orina 24 horas, buscando el diagnóstico diferencial con esto. Las hipercalcemias asociadas al litio, pacientes que estén usando por trastornos mentales, usar litio de manera crónica. Pensemos en hipercalcemia relacionados al litio. Se podría pensar también que es un paciente con anticuerpos con antagonistas ante el receptor sensor de calcio y con ello alterar la liberación de paratormona. Entonces pienso en paratormona. Y si son independientes, ahí están las neoplasias en general, que generalmente son pulmonares, el exceso de una proteína que se llama proteína un péptido relacionado a la paratormona que hace las acciones de paratormona, pero con niveles de PTH normales o bajas. Y cuando medimos PTH-RP, resulta que esta estaba elevada y suele ser causado por una secreción de parte de un tumor, generalmente pulmonar. El exceso de la acción de la vitamina D, la propia tirotoxicosis por un exceso de recambio óseo puede generar hipercalcemias, la insuficiencia renal, la falla renal, la inmovilización. Tenemos otras condiciones como el síndrome de leche álcali o el uso de tiacídicos pueden generar hipercalcemias. Esta nada más es una diapositiva sobre las hipercalcemias por malignidad humoral y por osteólisis local, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto hormonal? Humoral quiere decir de que hay tumores sólidos, generalmente que son estos, los linfomas, tumores pulmonares, cabeza y cuello, urotelio, que liberan esta PTHRP, por eso le llamamos humoral, que genera finalmente en el hueso lo mismo que generaría una paratormona porque actúa sobre su propio receptor, que es el receptor de PTH1, y estimula la resorción ósea generando incremento del calcio a nivel urinario, a nivel sérico, y también genera mayor formación de 1,25, más absorción de calcio a nivel intestinal y más reabsorción de calcio a nivel renal, incrementando los niveles de calcio a nivel sérico. ¿Y qué pasa con las hipercalcemias osteolíticas, como un mieloma múltiple o como tumores metastásicos sobre hueso, que podrían generar más bien como liberación de calcio del propio hueso? Y es que hay proteínas, como esta proteína que es el DCOF1, que es el DKK1, le llamamos, que es un inhibidor de la vía WNT, que aumenta la supresión de los osteoblastos, disminuye la formación del hueso. Y vemos también que se forman unos factores osteolíticos adicionales como son las interleuquinas. Hay tumores de proliferación como el TGF-beta y algunos factores de crecimiento que incrementan la resorción ósea, generando una liberación de calcio a nivel sérico. Entonces tenemos estos dos mecanismos y importante saber de que las dos se diferencian de los niveles de paratormona. ¿Por qué decía que el calcio en orina es importante? Porque si mis niveles de relación de calcio y orina en 24 horas son menores de 100 miligramos al día, yo debería pensar o la relación del clearance de calcio sobre creatinina es menor de 0,01, debo pensar en lo que llamamos una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, es decir, bota poco calcio debido a una alteración generalmente del receptor sensor de calcio y con ello sus niveles de calcio en sangre suelen estar altos, pero no suelen ser tan altos, suelen ser hipercalcemias leves. Y si es que no tienen ese trastorno, pienso principalmente en un hiperparatiroidismo primario y deberíamos realizar búsqueda de qué daño está haciendo el hiperparatiroidismo primario y primero busco el hueso. Hago una valoración de la densidad mineral ósea como para ver si es que este paciente tiene osteoporosis con riesgo de fractura, pues digo, ok, este paciente necesita tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo primario. Si los niveles de calcio son leves y no tiene osteoporosis, pensemos en que no es necesaria la cirugía, sino observación. Y para ello también tengo que ver cómo está el riñón. Si es que no es un hiperpara, pero obtengo en mi historia clínica que el paciente usa litio, debo considerar suspender el litio dependiendo, se habla con el médico psiquiatra que está valorando al paciente para hacerlo de manera progresiva. Y si al suspender el litio, el calcio se normaliza, hablamos de un hiperparatiroidismo inducido por litio. Hiperparatiroidismo inducido por litio.
¿Cuáles son las características radiológicas que podemos tener ante un hiperparatiroidismo primario o ante una hipercalcemia? Entonces, hablamos de que la paratormona, su efecto sobre el hueso es la resorción ósea, sobre todo cuando las paratormonas están altas de manera continua. Y esto genera lo que podemos ver aquí en la figura A, donde vemos esta resorción superióstica en un paciente con hiperparatiroidismo primario. No se ve clarito su corteza, no normalmente una falange se ve clarita su corteza, como pueden ver aquí, una falange con sus cortezas. Lo otro que debería o a veces se nota es lo que llamamos las lesiones en sal y pimienta en la calota, pero no, en esta diapositiva no se ve tan bien, pero son como puntitos en la calota de los pacientes, sobre todo en hiperparatiroidismos secundarios a enfermedad renal crónica. Y también pueden aparecer estas lesiones que son como quísticas dentro del hueso, que le llamamos tumores pardos, que son como huecos de resorción ósea, núcleos de resorción ósea que nos permiten decir que es lo suficientemente severo como para generar resorción ósea en esta forma como de lagunas. Entonces, esas son las características radiológicas. Las formas clínicas en hiperparatiroidismo primario han ido modificándose conforme han pasado los años, porque cada vez diagnosticamos como maneras más leves y más tempranamente. En los años 30 se diagnosticaba ya con cosas severas, ¿no? Signos sobre todo fracturas, cálculos renales, ¿no? Incluso con muerte, ¿no? En los 70, ya que estamos haciendo, se empezaron a hacer más cribados de calcio, ya hemos diagnosticado los hiperparatiroidismos asintomáticos, quiere decir, nunca se fracturó, no tiene cálculos, pero cuando le hago una densitometría ya tiene osteoporosis. Cuando le hago una ecografía ya tiene cálculos renales. Entonces, son pacientes que son asintomáticos, pero ya tienen características de hiperparatiroidismo primario. Y la actualidad, incluso a veces ya tenemos casos de lo que llamamos hiperparatiroidismo primario normocalcémico, es decir, un paciente que viene con osteoporosis, le pido calcio y como de pronto es joven, le pido también paratormona, que no es lo usual, y de pronto el calcio está normal, pero la paratormona ya está empezando a elevarse. Entonces, es lo que llamamos hiperparatiroidismo normocalcémico, que actualmente se está viendo la relevancia en el tiempo de tratarlos de manera quirúrgica o no. Esa es la pregunta actual, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en general para este tipo de pacientes? Entonces tenemos estos fenotipos clínicos, ¿no? La hiperparatiroidismo sintomático clásico, que ustedes van a encontrar que tiene síntomas derivados del calcio clásicos, como son un cálculo renal, que tenga cólico renal, que tenga fracturas osteoporóticas o fracturas por fragilidad, y pueden tener también los nefrocalcinosis. O sea, estas características sintomáticas clásicas del hiperparatiroidismo primario son con tratamiento quirúrgico sí o sí porque ya generaron deterioro clínico. En el hiperparatiroidismo asintomático debemos valorar si es que tienen compromiso de órgano blanco o no. Si ya tiene compromiso de órgano blanco, pongamos cálculo renal, nefrocalcinosis, osteoporosis, pero son no clínicos, pero ya los tienen, nosotros debemos considerar que la cirugía les va mejor que la no cirugía, ¿no? Y si no hay compromiso de órgano blanco, ese tipo de pacientes asintomáticos, sin compromiso de órgano blanco, y si el calcio no está suficientemente alto, ese paciente no debería ir para un tratamiento quirúrgico, sino solamente observación y se va haciendo controles de manera rutinaria. Y ante el hiperparatiroidismo normocalcémico, las complicaciones renales o esqueléticas pueden o no existir. Y la verdad es que en estos tipos de casos todavía está la evaluación en cuál es el tratamiento y suele ser súper individualizado. Entonces tenemos estas características de los pacientes con hiperparatiroidismo primario sintomático y asintomático. Eh, Sí, estas les quería mostrar cómo son las características radiográficas de una nefrocalcinosis. Pueden ver aquí en la columna lumbar, esta es la pelvis, y hacia los lados pueden notar que en las fosas renales tienen estos depósitos como en los cálices de los riñones, ¿no? Hacia el lado derecho como el lado izquierdo. Estas son las nefrocalcinosis. Aquí tenemos una imagen bien dura, cruda, que vendría a ser una fractura de cadera a nivel de la diáfisis, ¿no? Que es poco frecuente. Generalmente las fracturas suelen ser a nivel del cuello femoral, pero en este caso fue una paciente que solamente se paró de la cama y se fracturó. Entonces, esto es una fractura por fragilidad que puede presentarse en algunos pacientes. Signos y síntomas, los sintomáticos, como decía, las osteitis fibrosas quísticas, donde pueden encontrar estas lesiones como los tumores pardos, las litiasis renales, las lesiones, estas resorciones superiósticas. Pueden haber también lesiones tipo, aquí querían mostrar las lesiones
Lucer, las fracturas de luz que las podemos ver como unas osteomalacias, y esas son las lesiones en sal y pimienta que les decía previamente. Y los signos y síntomas de los pacientes que vamos a decir asintomáticos, pero como hemos mencionado previamente, entre comillas van a ser asintomáticos, porque no son los síntomas clásicos, pero sí tienen síntomas, y son ahí las alteraciones cognitivas, lo que le decía la fatiga, los síntomas psiquiátricos como depresión y los síntomas neuromusculares, con una sensación de debilidad proximal también. Entonces, ¿qué tan asintomáticos son nuestros pacientes? Aquí en más grande, estas características radiológicas, esta resorción superióstica y este tumor pardo súper llamativo a nivel de los metacarpianos. El daño sobre el órgano óseo, ¿a qué se refiere? A fracturas por fragilidad, a deformaciones óseas, como pueden ser las osteoitis fibrosas, que les acabo de decir que son los tumores pardos, y también se puede considerar el dolor óseo como daño de órgano blanco, que es importante preguntar acuciosamente, ¿usted tiene dolor propio del hueso? No articulación, sino del hueso. Se ha visto también este tipo de pacientes. Y cuando uno hace la valoración esquelética de estos tipos de pacientes, el daño del aparato hormona catabólico mayor es sobre el hueso cortical. ¿Dónde tenemos más hueso cortical? A nivel del tercio distal del antebrazo. Entonces, el 58% del daño de estos pacientes suele estar, del 58% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario suelen tener daño en hueso cortical. Pero también hay daño sobre hueso trabecular. Entonces, siempre se tiene que hacer valoración de antebrazo, de cadera y de columna. El, la cadera también tiene relevancia porque tiene trabecular, pero también tiene cortical y también tiene un daño del 23% de nuestros pacientes. Entonces, nuevamente considerar que en el hiperparatiroidismo primario, generalmente el que tiene mayor afección suele ser el radio, a diferencia de la columna lumbar y la cadera, pero en la columna lumbar deben considerar que no solamente se valora la densidad mineral ósea, sino también buscar activamente fracturas vertebrales. Hay un estudio que se llama tomografía, de alta resolución periférica, donde vamos a notar que las trabéculas suelen estar más desconexas, el número de inconexas, el número de trabéculas es menor, y también notamos de que la cortical suele ser menor que la cortez, que en pacientes sin hiperparatiroidismo primario. Y sobre el riñón, lo que decía, hablábamos de la nefrolitiasis, de la nefrocalcinosis, pero también se considera daño renal la hipercalciuria, el exceso de calcio a nivel de la orina. Y es que el cuerpo, normalmente la paratormona debería aumentar los niveles de absorber más calcio del riñón, sin embargo, reabsorber calcio. Pero ¿qué pasa con este caso? Que ya los niveles de calcio son tan altos que escapa al umbral de absorción de calcio y empiezan a eliminar más calcio a través de la orina. Y este exceso de calcio, si yo tengo pocos citratos en la orina, lo que va a generar es una precipitación de estos calcios en la forma de eh, cálculos mixtos, como oxalato cálcico de apatita o puros de apatita. Entonces, estas son las características del daño renal. Tenemos los cálculos movilizándose. Em, Ha disminuido la incidencia de la nefritis como características porque los estamos diagnosticando más prematuramente, solamente es el 7 a 20% de los pacientes, em, y hacemos exámenes renales según el riesgo, ¿no? Pero generalmente si yo busco activamente complicaciones o de daño de órgano blanco, pedimos imágenes renales. Y sobre otros síntomas, los que llamamos nosotros asintomáticos, ¿no? ¿Cuáles son esos? Los subjetivos, ¿no? La debilidad muscular, el dolor muscular. eh, Algunos hablan también de dolor articular. También podemos considerar que estos síntomas son relevantes en el tratamiento. Sin embargo, cuando se ha intentado hacer tratamiento quirúrgico de alguien sintomático, estas molestias no suelen irse del todo, ¿no? Y por eso es que todavía no se ha considerado como parte de criterios para cirugía en un paciente con hiperparatiroidismo primario. Y sobre enfermedad cardiovascular, se ha visto que los pacientes con hiperpara primario pueden tener hipertensión arterial, cambios en la masa ventricular izquierda y en su función. Incluso se han postulado mayor riesgo de muerte por cualquier causa y muerte por enfermedades cardiovasculares. Y a nivel de enfermedad neuropsiquiátrica, pueden generar depresión, ansiedad, alteración de memoria, pero no se conoce bien cuál es la patogenia de ellas.
Gastrointestinal, lo que mencionábamos, el estreñimiento, las náuseas, las úlceras, incluso la pancreatitis, que, que se dice que en alguna teología dice que no están ligadas per se al hiperparatiroidismo, sino más bien a la hipercalcemia, y que no necesariamente esta vendría a ser una indicación para la cirugía. Entonces, hay una mnemotecnia que usan los estadounidenses que son Psychic Crohn's, Thrones, Abdominal Mons y Bones, ¿no? Que quiere decir, marca todos los síntomas que se abordan con el hiperparatiroidismo primario con la hipercalcemia, que son los síntomas neuropsiquiátricos, fatiga, debilidad, cansancio, astenia, incluso cambios de personalidad, estupor o coma, los Stone and Thrones, que vendría a ser la poliuria, la polidipsia, la nefrolitiasis, em, la nefrocalcinosis, la enfermedad renal crónica y la hipercalciuria. Y a nivel gastrointestinal, lo que mencionábamos, las abdominal moles, que empiezan a ser el estreñimiento, el dolor abdominal, úlceras pépticas. A nivel cardiovascular, los trastornos de conducción eléctrica, la hipertensión o incluso hipertrofia ventricular izquierda en el caso de hiperparatiroidismo primario y el Bones, que hace referencia al dolor óseo, a la resorción perióstica, a la osteoporosis, a las osteitis fibrosas quísticas. eh, y estos son como el resumen de las manifestaciones por sistemas en pacientes con hipercalcemia. Y otras, las clasificaciones en los tejidos blandos a considerar renales, dérmicas, vasculares, pulmonares, cardíacas y gástricas, sobre todo en pacientes con hipercalcemias severas.